Nosotras, en esta mesa con mayoría de mujeres, ya regresamos para el último bloque de la noche. Con un gabinete paritario y una postura que se considera progresista, el canciller Marcelo Ebrard ha señalado que el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador es feminista. En enero pasado, durante la reunión anual de embajadores, embajadoras y cónsules, la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Marta Delgado, presentó los ejes de la política exterior feminista del gobierno mexicano. ¿En qué consiste? Vamos a ver el contexto. México pondrá la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en el centro de su agenda diplomática. Durante la 31ª reunión anual de embajadores y cónsules, se anunció el impulso a una política exterior feminista comprometida con la igualdad de género y la no discriminación. Con esto, México busca orientar las acciones gubernamentales a la disminución de las brechas de género. Por ejemplo, que todas las resoluciones, documentos, acuerdos y posicionamientos emitidos por México tengan una perspectiva de derechos humanos, género e interseccionalidad. Entre las acciones específicas que plantea esta política está la adhesión de la Cancillería al programa He4She de la ONU y la certificación de representaciones en el exterior en materia de igualdad laboral y no discriminación. Además, se compromete a la paridad en todo el personal de Cancillería y del Servicio Exterior mexicano. La política feminista nació en 2014 en Suecia y tiene 3 ejes: respeto por los derechos, representación femenina en todos los ámbitos del país para alcanzar la equidad de género e incrementar y redirigir recursos financieros. En agosto de 2018, Suecia presentó un manual de política feminista para promocionar los principios de una política exterior focalizada en la defensa de los derechos de las mujeres. México se comprometió a presentar su propio manual en marzo próximo. Punto y contrapunto. Bueno, Marta, a ver, cuéntanos, ¿qué es esto de la política exterior feminista? ¿Cuántos países hay y realmente qué significa? ¿Y cuál va a ser el resultado para la vida de las mujeres mexicanas? Mira, hay 5 países que tienen una política explícitamente feminista exterior, es muy importante decirlo, y son Noruega, Francia, Canadá y ¿Suecia? Francia. Canadá, Noruega y Suecia. Y México. México es el primer país de América Latina, el primer país del mundo en desarrollo que la adoptamos. Y en lo que consiste, bueno, nosotros analizamos las de los demás. Y el canciller Ebrard lo que pensó es que si no tenemos una política exterior que transversalmente vea los temas de género en 2 dimensiones. 1, en nuestras declaraciones a nivel multilateral y en nuestra agenda bilateral con todos los países. Y 2, al interior de la Cancillería como un mandato institucional. Entonces, realmente, como dice Ebrard, pues nos vamos a quedar sin la mitad de la población incluida en toda la política exterior, y por eso él denomina la política exterior feminista como un gran aspiración. Es una aspiración. Muchos me dicen, oye, pero si no tienen la mitad de embajadoras. Pues no, por eso es la política exterior feminista. Lo que queremos es hacer 2 cosas. 1, seguir la tradición de México, la tradición progresista de seguir apoyando las causas de género, que por cierto, como decían, hoy en el contexto de las Naciones Unidas, están ya ahora bastante cuestionadas, están retrocediendo en el lenguaje, ya no en todos los documentos quieren poner los temas de género, de equidad, de igualdad, de las niñas. Entonces, México va a seguir insistiendo en esta agenda y por eso también trajimos este foro de generación e igualdad. Pero también queremos que las mujeres del servicio exterior sean visibles, que haya más embajadoras, que tengamos un servicio de carrera equitativo y igualitario, que las mujeres en el exterior sean cuidadas. Imagínense si todo esto nos pasa acá, tú estás sola en otro país, ¿qué haces con otra legislación, otro idioma, otra condición socioeconómica? Entonces, el canciller también está preocupado porque las mexicanas en el exterior tengan un tratamiento diferente, porque haya una línea roja para denunciar abusos, porque no haya violencia de género dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y son retos importantes y creo que tenemos un programa de trabajo muy, muy ambicioso y 5 años por delante para dejarlo consolidado. Tania, ¿cómo lo ves? Buena promesa, buenos resultados. Bueno, yo creo que pues estamos esperando a ver de qué va, ¿no? Pero a mí me parece prometedor que se cambie el discurso a hablar, o sea, para mí eso es un avance, que no se habla solo de perspectiva de género, que así estábamos, sino que se habla de una política feminista, porque ya irse con la palabra feminista, que en muchos lados está muy estigmatizada por ignorancia, ¿no? Es decir, estamos dispuestos a cambiar las relaciones de poder, ¿no? Y entonces realmente cambiar las dinámicas que están allí y hacer que las cosas sucedan de otra manera, o sea, sí generar otro mundo posible. Y creo que es un momento muy importante y posible por el empuje que está teniendo el movimiento feminista, sobre todo joven.
en México y en Latinoamérica sobre todo, ¿no? Sí, claro. Y yo creo que ese va a ser un sello del foro de Beijing más 25, esta vez el foro Generación Igualdad, porque se pretende que haya como un 50% de jóvenes en este foro que vienen con todo. O sea, de verdad vienen con ganas de cambiar el mundo y ojalá, ¿no? Ojalá que tengamos nosotros también la fuerza para estar detrás, apoyándolas y permitiéndoles hacer, porque la verdad es que nos están dictando la agenda. Y yo me parece sensacional porque no están dispuestas a aguantar más violencias, ¿no? Entonces, yo creo que quedan ahí algunos temas pendientes que se van a ir viendo, ¿no? En términos del gobierno que estaban diciendo, yo suscribo lo que tú decías, pero todavía nos faltan algunas cosas. Nos falta entender también un poquito más desde sociedad civil cómo podemos colaborar, que creo que ese ha sido uno de los temas con el gobierno, como que, pero si nosotros queremos trabajar juntas, ¿no? Claro. Se trata de avanzar juntas, todas queremos este país mejor. Algo que me gusta mucho del gobierno es que sí hay una idea de ir a las bases, de ir a la gente, y eso es muy importante. Y ahí sí el presidente lo debe saber. Algo muy importante, por ejemplo, para pensar en un país feminista, yo quisiera pensarlo, es cómo hacemos para darle acceso, un ejemplo muy claro, a las mujeres a la titularidad de la tierra. Claro. Si las mujeres tienen titularidad de la tierra, pueden participar en las asambleas. Entonces su voz va a ser escuchada y van a cambiar la comunidad a como desde la perspectiva de la mujer, cómo necesita ser una comunidad. Así escucharse todas las voces. No, cuando hablamos de feminismo no decimos, es que solamente queremos escuchar a las mujeres. Queremos escuchar a las mujeres y a los hombres por igual, ¿no? Claro. Malu, te toca evaluar la política exterior y esta política exterior feminista va a caer también en tu evaluación. Sí, claro. A mí me parece que es un gran reto, es un faro iluminador. Tener una política exterior feminista también tiene que ver con todas las mujeres que se acercan a los consulados y que supone especialización y capacitación. Porque muchas cónsules, hombres o mujeres, como embajadoras y embajadores, no están entrenados todos y todas sobre estos temas. Porque mira, ser pobre, ser indígena, no hablar el idioma, ser migrante y ser víctima de violencia es como lo peor que te puede suceder. Entonces, a mí me parece que esta política habla precisamente de casi primero las mujeres y atendamos a una mujer. Me sucedió una mujer del norte de Guanajuato que la agrede, se junta con un muchacho gringo, pues, y él empieza a agredirla y ella saca el teléfono, la graba y se empieza a defender, pero a la hora que él saca el teléfono y la empieza a grabar, ella tiene un cuchillo en la mano. Entonces, con todo y que traía sangre y todo, la llevan y ella resulta que era la mala del cuento y la delincuente. Y fue extraordinaria la respuesta que tuvieron en el consulado, pero tuvimos que intervenir y decir, aguas, ¿cómo tratamos a una mujer migrante? Pero es que no había denunciado antes. ¿Y cómo va a denunciar si no tiene documentos? Claro. ¿Y cómo va a denunciar si le han dicho toda la vida que Calle se ve más bonita? Es decir, esas cosas tenemos que retomarlas y sacar adelante una agenda como la que dice nuestra compañera. O sea, sí tenemos muchos retos. El tema de la titularidad es fundamental, porque bien dice Marcela Lagarde, queremos la tierra, pero no cuando estemos enterradas. Tenemos derecho a la tierra en vida. Y hay muchos temas, hay una agenda extraordinaria que vamos a sacar. Por supuesto, el derecho a decidir, por supuesto, el consentimiento informado, por supuesto, la no criminalización del aborto y muchos otros temas. Identidad de género, que tú traes una iniciativa. Ya metimos una identidad padre, que firmamos ahí 3 legisladoras y tu servidora, y muchos otros temas que además fue fruto del trabajo de la secretaria y del secretario, de la subsecretaria y del secretario. Pero yo creo que tenemos mucho que hacer, sobre todo porque los 3 temas que yo mencioné al inicio de este programa, que era pobreza, niñas y derechos humanos, son para mí fundamentales. La pobreza de las mujeres tenemos que erradicarla, a las niñas empoderarlas y sobre todo trabajar mucho en los temas de derechos humanos. Mucho. Rebeca.
¿Cómo ves esto? A ver, ¿de verdad suena tan bien? ¿Qué falta? Aquí las tienes a las dos, pues. Voy a hacer mi cartita. No, yo creo que para agregar sobre lo que comentaba ya Tania, me parece que una parte que me parece fundamental y que ya lo decía Tania es la Secretaría de Relaciones Exteriores está tomando una postura. Lo que habíamos visto en los años anteriores era este tema de, no, bueno, sí, pero también hay que escuchar a los otros y tal. No, están hablando de una política exterior feminista y eso quiere decir mucho. Uno de los temas que creo que al interior es muy importante y que además en términos de la vida de las mujeres, y ya la subsecretaria hablaba anteriormente, de todos estos temas de la doble jornada y cómo estamos viendo el mundo laboral. También hay que ver de qué manera están creados los espacios de trabajo, los horarios, las distancias, y en ese sentido creo que sería muy, muy loable y un gran ejemplo, que yo sé que en el gobierno hay un montón de trabajo por hacer y las horas del día a veces no alcanzan, pero en este tema veo que la política feminista hablan de cumplir con esta norma mexicana en términos de igualdad laboral y de no discriminación, entonces que ojalá que esto sí se pueda implementar a nivel de la Secretaría de Relaciones Exteriores y que pueda permear en el resto de la administración pública, porque es fundamental. Las mujeres estamos trabajando el doble, a veces el triple, y no hay posibilidad de tener una vida fuera del trabajo en la casa y en la oficina. El Sistema Nacional de Cuidados es fundamental. Va a ser muy bueno. Y en el tema de las embajadoras es fundamental. Hoy, por ejemplo, se hizo el primer ascenso al rango de embajadora a nuestra ex embajadora en Bolivia, y es el primer ascenso que hace el presidente López Obrador propuesta por el canciller Ebrard, y es una apuesta porque es una mujer, ¿no? Claro. La primera que tiene el rango de ministra embajadora en esta administración. Wow. Ha habido 3 cancilleres, Rosario Green, Patricia Espinosa y Claudia Ruiz Massieu. Hay mujeres ahorita en el actual gobierno que han roto el techo de cristal en sus propias embajadas, primera embajadora en Doha, primera embajadora en la OEA, primera embajadora en Washington. ¿Qué más falta dentro de la política exterior? No, faltan muchísimas cosas. Falta, por ejemplo, el tema de la igualdad no es parejo. Por ejemplo, ahorita el servicio exterior, su regla es todo van parejo, pero las condiciones no son parejas. Entonces, si tú tienes hijos ya no fue parejo, porque tú ya no puedes estudiar. Entonces, tú tienes que tener unas condiciones y unas reglas y unos puntos que puedes tener por otras cosas diferentes. Es decir, hay que ver quién puede lograr cómo qué. Y hay que cambiar la ley del servicio exterior para eso. Y hay que considerar que desde la entrada y el ingreso al servicio exterior sea paritario. Ahorita, por ejemplo, si Ebrard y el presidente quisieran nombrar mitad y mitad de embajadoras, no podrían. No hay masa crítica de ellas para nombrarlas. Entonces, desde el principio tiene que ser, y ahorita ya se hizo la primera generación de mitad y mitad en el ingreso. ¿Del Matías Romero? Sí. Interesante. Sí, bueno. Porque por eso las embajadoras no pueden estar, porque la maternidad las detiene. Claro. No pueden agarrar a los hijos y llevarlos a todas partes. Ese es un problema. Bueno, pues lamentablemente se acabó el tiempo. Vénganse pronto, así que le demos seguimiento al tema de derecho a decidir. Vamos a estarlos vigilando. Demás temas también, por supuesto, política exterior. Gracias a las 4. Gracias a ti. Bueno, vamos a una pausa y regresamos para despedirnos con la paparrucha de la noche. No te vayas.